La pobre consigna del gobierno para las elecciones es no volver al pasado, como si ellos tuvieran algo que ver con el futuro. Los que te quitaron los derechos, los que restringieron las libertades individuales, los que te dicen que te conformes. Ellos son el pasado. Pero, ¿y nosotros? ¿Nosotros somos solo el vamos a volver? ¿Somos solo los que vamos a volver a esa situación en la que perdimos las elecciones, al fin y al cabo? Porque, más allá de los latiguillos de los medios, claramente había una parte de la sociedad que había dejado de estar conforme. Además, nadie puede cruzar dos veces el mismo río. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Y el río, el país, tampoco. Tenemos que prometer algo distinto porque tenemos que hacer algo distinto porque la situación del país es distinta y porque los actores son distintos y porque, aún ganando un movimiento nacional y popular, puede no poder gobernar. Por el asedio de los poderes fácticos, de los grandes empresarios, que hoy son más grandes, de las energéticas, de las petroleras, del campo, de los bancos, de los medios de comunicación. Pueden hacerte la vida imposible, pueden hacerte fracasar, y entonces puede que el pueblo nuevamente se vaya hacia el otro lado. ¿Y entonces cómo hacer? Y entonces llegar con un poder enorme, y entonces que te vaya bien, y entonces hacer que rápidamente el pueblo note que estás proponiendo algo distinto, que le estás proponiendo ser feliz, que le estás proponiendo vivir mejor, de manera sustentable, de manera sólida, de manera evidente. Hay que ganar las elecciones y para eso hay que ir a buscar a los desencantados y hay que proponerles algo nuevo y hay que seducirlos y hay que decirles la verdad, porque nosotros decimos la verdad y después hay que gobernar. ¿Y cómo se hace? Yo diría, a ver, algunas ideas sueltas. Primero, Cristina, adelante de todo, la comandante. ¿Y los otros? Y los otros los quiero nuevos, los quiero frescos, los quiero en buen estado, los quiero jóvenes, los quiero expertos, los quiero honestos, los quiero limpios. Empecemos a pensar quiénes tienen que ayudar a Cristina, quiénes tienen que ser su apoyo, quiénes tienen que llevarle las ideas, quiénes tienen que estar en un nuevo gobierno. Empecemos a trabajar nombres, a llevárselos y que ella los evalúe. Hay tanta gente valiosa que ha mostrado en estos años su disconformismo, su resistencia, su rebeldía al neoliberalismo. Y se me ocurren, no sé, Graciana Peñafort, Nicolás Terechuk, Claudio Scaletta, Delfina Rossi, Leandro Santoro, Juan Grabois, Federico Basualdo, Luciana Pecker, Salvarezza. Hay tantos buenos, honestos, brillantes, con energía, con ganas de hacer, con ganas de cambiar el mundo, con ganas de cambiar el país. Vayamos a buscarlos y que la gente sepa que el equipo de Cristina viene con ideas nuevas. Que venga lo que nunca estuvo. Porque hay cosas para hacer. Porque no es cierto. No nos pongamos en el lugar de la desilusión. Porque no es cierto que el país está destruido. No se destruye tan fácil un país. Pensá, la mitad de las máquinas de las empresas están sin usar. A eso le llaman capacidad ociosa. Pues usémosla. No tenemos ni siquiera que ir a comprar máquinas. No necesitamos plata para ir a comprar máquinas. Están ahí. ¿Y qué hace falta, Roberto? Bueno, consumo, claro, consumo. Hay que consumir para que esas máquinas se pongan a producir. Pero no hay plata para subir los sueldos porque las empresas están fundidas, están mal. Es cierto. No subamos los sueldos, bajemos los precios. Crezcamos por distribución porque el PBI per cápita cuando termine el gobierno de Macri va a haber caído un 10%. Pero lo peor que pasó fue la concentración. Desconcentremos. Si desconcentramos, vamos a crecer, porque todos vamos a tener un poquito más. Y cuando todos esos consuman, entonces todos vamos a crecer, incluso los empresarios.
Pero en segundo término, después del consumo, armemos toda una cadena para que los alimentos cuesten más barato. Vamos, hombre, que no hay ningún país en donde se produzcan alimentos para 10 veces más personas. Si producimos alimentos para 500 millones de personas, no puede ser que los alimentos sean caros. No puede ser que 44 millones de personas no puedan alimentarse. No hace falta un genio. Hay una cadena ahí. Materia prima, fabricación y distribución. La materia prima, si solamente necesitamos el 10% de lo que producimos, bueno, que eso sea un cupo que quede aquí en Argentina y que se venda a un precio diferencial o que lo compre el Estado. Digo, lo hace en Canadá, en Australia, no es comunismo. Es el Estado que interviene. Y entonces ya partimos con materias primas más baratas. ¿Por qué tengo que pagar el trigo lo que cuesta en Chicago? ¿Qué me importa lo que cuesta en Chicago? El otro 90% sí, lo vendemos y lo exportamos al precio de Chicago. Y que nuestros productores agropecuarios se hagan millonarios porque son muy buenos y porque invierten y porque están en la frontera del conocimiento. Pero que dejen ese 10% acá para partir ya de esos insumos baratos para fabricar alimentos. Y en la segunda tanda no puede ser que tengamos solo 2 tipos que fabrican aceite, 2 tipos que fabriquen harina, 2 tipos que fabriquen lácteos. No. Tenemos que tener más, o tenemos que tener empresas que tengan precio testigo y que las tenga el Estado, y que el Estado tenga 20, 30, 40 empresas que convivan con Molinos, con Unilever, con Arcor, sí. Pero hay una empresa que ya compró esos insumos que quedaron como cupo acá y que es del Estado y que va a fabricar un aceite tan bueno como el cocinero, pero que no te va a cobrar el precio marca, que va a costar mucho menos. Y entonces el cocinero va a tener que costar más barato para competir con eso. ¿Y eso se hace, Roberto? Claro que sí, en Francia, por ejemplo. Que venga un ministro que le muestre, miren, esto hacen los ingleses, esto hacen los franceses, esto hacen los alemanes. Y no son comunistas, che. Son capitalistas pero serios. No capitalistas de pillaje como acá. Y la tercera parte es que hay que desconcentrar la comercialización. ¿O somos los boludos que le compramos a Carrefour y Carrefour le compra los productos que nos vende a los productores franceses y después las ganancias de estos consumidores argentinos se las llevan a Francia y lo pasan a euros? Pongamos 400, 500, había un plan de Kicillof de 442 filiales del mercado central a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces tenemos la materia prima, tenemos un precio testigo por nuestras empresas que fabrican esos productos. Y tenemos la comercialización. ¿Y cuánto pueden bajar los alimentos, Roberto? Mira, algunos 60%, otros 50%, otros 40%. Uy, ¿cuánta plata me quedaría en el bolsillo si yo gastara la mitad en supermercado? Y claro que sí. ¿Y esa plata a qué la destinarías? A otras cosas, a comprar otros bienes, a consumir otros servicios. Y entonces habría otras personas que tendrían laburo, además de que comprarías más alimentos. Y entonces se generarían nuevos puestos de trabajo porque todos consumiríamos más. Y esos puestos de trabajo a la vez harían que crecieran las empresas. Y esas empresas entonces, como crecen, pagarían más impuestos. Y nosotros mismos estaríamos pagando más impuestos. Entonces encima tendríamos superávit fiscal para hacer frente al problema de la deuda que tenemos. Y generaríamos empleo. Y, digo, además, porque digo que venga lo que nunca estuvo. Además, busquemos cuáles son los activos. Rastreemos, exploremos. Si tenemos una cadena francesa acá de supermercados, pues digámosle, señor Carrefour, José Carrefour, ¿sabes qué? Ahora quiero que cumplan las leyes francesas. Acá en Argentina, ¿sí? ¿O qué somos nosotros? ¿Los indios acá haces lo que querés? No. Listo, tomá, cumplir la ley francesa. ¿Y cuál es la ley francesa? Y que no podés poner ninguna boca de supermercado en la ciudad de Buenos Aires. Ni en ningún gran centro urbano, a 25 kilómetros. ¿Y entonces qué pasa? Y entonces acá en la ciudad abren los almacenes y las verdulerías y las carnicerías y las panaderías y las bombonerías. Todos esos que cerraron y más. ¿Y cuántos puestos de trabajo se pueden generar? 400, 500 mil. Pero entonces, terminamos con el desempleo. Sí, ¿se puede hacer? Sí. ¿Invirtiendo cuánto? Nada. Pero además esos pequeños comerciantes reinvertirían su plata acá y no como Carrefour que se la lleva. Y entonces no se nos irían tantos dólares, no tendríamos tanta fuga de divisas, que es un problema que tenemos que atender claramente.
Es decir, hay muchas formas de solucionar los problemas porque tenemos activos que no estamos usando y porque una economía concentrada no crece. En cambio, una economía en donde distribuimos crece. Distribuyamos con imaginación, hagamos cosas distintas. Pensemos muchas más cosas que las que acabo de pergeñar. Que venga lo que nunca estuvo, seamos creativos, hagamos una propuesta distinta. Una propuesta para todos, donde al final también van a ganar los que tienen guita, porque si todos consumimos, se van a vender más cocinas y más televisores y más autos, y hasta habrá más guita para llevar a los bancos. Pero con un Estado fuerte que controle, que intervenga, que se meta, que le ponga competencia a los supermercados, que le ponga reglas a los supermercados, que le ponga competencia a los que fabrican el aceite y la harina, que le diga a los productores agropecuarios, ganá la que quieras cuando exportes, pero la que me vendés acá, ese alimento que producís en tierra argentina, con mano de obra argentina, a los argentinos se la vas a vender a otro precio. Es decir, que haya un Estado que diga lo que hay que hacer. Y después sí, los jugadores económicos que hagan sus grandes negocios. Lo podemos hacer. No es que llegamos y no hay nada que hacer. No lleguemos con desilusión. Lleguemos con gente nueva, con creatividad, con energía y con ideas nuevas. Con eso enamoramos y con eso gobernamos. Vamos por todo, pero ese todo es la felicidad de todos. E incluyámoslos a todos. Hay enemigos, sí, con esos hay que pelear. Con el resto hay que reconciliarse. Vamos que hay mucho para hacer. Dale, volvé, Cristina. Vuelve mañana, Cristina, ¿no? Listo, chao. Dale, esperemos la mañana viene.